¿Qué tal? Buenas tardes, socios de este Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, integrantes de la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental y Público en general. Mi nombre es Antonio Galvez López, integrante de la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental de este Colegio de Contadores, y es un placer darles la bienvenida a este programa Generando Valor. El día de hoy estamos aquí para presentarles lo que será el diplomado en contabilidad y auditoría gubernamental que la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental tiene preparado para todos ustedes. Este diplomado va dirigido a socios, servidores públicos de los entes gubernamentales, tanto federales, estatales, municipales, organismos públicos descentralizados, así como organismos autónomos. Tengo el gusto de estar este día con la contadora Irene Fuentes Chávez, integrante también de la comisión. Buenas tardes, su servidora Irene Fuentes, a su vez en compañía con el contador Antonio Galvez, les hacemos de nueva cuenta la invitación para que nos acompañen en el diplomado en contabilidad y auditoría gubernamental, ya que este diplomado va enfocado, bueno, como él lo comentaba, a todos los servidores públicos, y no solamente a los servidores públicos, sino también todos los profesionistas que están enfocados o que están laborando o que tienen pensado en su momento laborar en alguna dependencia gubernamental. Este diplomado es muy completo, ya que se distribuye en varios módulos, que son 4. El primer módulo es una introducción a la propia contabilidad gubernamental, partiendo de su estructura básica, que es la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y los lineamientos que de este emanan a través del Consejo Nacional de Armonización Contable, conocido como CONAC. Entonces partiríamos en esta estructura básica para conocer quiénes son los sujetos obligados para llevar a cabo la contabilidad gubernamental, que serían pues todas las entidades gubernamentales que administran recursos públicos. Y de aquí partiríamos al módulo segundo, que sería ya la parte de lo que es el registro contable, cómo son los registros contables que cada ente debe de llevar a cabo o cada ente debe de realizar, cómo los identificamos, qué criterios del CONAC debemos de considerar para llevar a cabo cada uno de ellos, cómo los vamos a aplicar en cada uno de los momentos, y posteriormente pasaríamos también a lo que es la generación de información, que sería ya posteriormente cuando nosotros aplicamos los conceptos o los criterios que CONAC ya nos ha emitido, cómo se va a ver reflejada esa información, qué formatos son los que debemos de hacer o qué informes son los que debemos de generar, cómo los debemos de generar, en qué periodicidad, bajo qué condiciones, y también qué tipo de ente los va a generar, porque cada uno de los entes tienen obligaciones diferentes de acuerdo al ámbito gubernamental al que se encuentren. Y cerraríamos también con el tema de las obligaciones fiscales, ya que no debemos de perder de vista que adicional todos los entes gubernamentales son personas jurídicas legalmente constituidas y que a su vez tienen obligaciones fiscales tanto patronales como ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o ante los entes fiscalizadores, ya sea federales, estatales o incluso ante los entes gubernamentales locales también. Y adicional también vamos a tomar en cuenta lo que es la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios para poder ubicar cuáles son las obligaciones de los entes públicos, cómo las deben de presentar, qué formatos se tienen que elaborar y con qué periodicidad, además de la transparencia que también viene en la propia Ley General de Contabilidad Gubernamental. Excelente, contadora. Y para este diplomado tenemos dos grandes expositores. Entre ellos se encuentra el contador Cornelio Rico Arbizu, quien es expositor a nivel nacional en muchas colaboraciones tiene con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, diferentes colegios de contadores en todo lo que es el país. Y pues es un gusto y es un placer tenerlo aquí con nosotros en este diplomado que tiene la finalidad de preparar a todos esos profesionales en el ámbito gubernamental. El contador Cornelio tiene diversos libros, publicaciones. Aquí tengo uno de ellos que es el cierre contable presupuestal de la contabilidad gubernamental. Tiene también el contabilidad gubernamental y su información financiera, los postulados básicos de contabilidad gubernamental y su vinculación normativa. En estos libros el contador deja claro su expertise en cuanto a
el conocimiento de la materia y lo comparte con todos los asociados a lo que son a los diferentes colegios y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Él también forma parte de diversas comisiones nacionales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Él participa también en la Comisión Sector Gobierno Gubernamental y nos vuelve a visitar ahora de forma presencial en este colegio una vez que se retoman estos cursos presenciales. Aunado a esto, también el contador público y maestro en fiscal José Alfredo Aburto Gaitán, quien es un experto en los temas fiscales, de previsión social y también en los temas gubernamentales, tendrá una participación dentro de este diplomado con un tema muy importante, como lo comentó la contadora Irene, que son las obligaciones fiscales obrero-patronales que tienen los entes públicos gubernamentales, descentralizados y desconcentrados, que es algo que se ha descuidado muchas de las ocasiones. Entonces ellos dos serán nuestros expositores en este diplomado. Contadora, ¿nos platicas del primer módulo? Claro que sí. Como les comentaba, el primer módulo se va a basar en lo que es la estructura básica de la contabilidad gubernamental, partiendo de lo que es la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de las obligaciones que deben de cumplir cada uno de los entes públicos. Debemos de identificar que cada ente público pues tiene distintas obligaciones, entonces desde ahí vamos a partir para que cada uno de nosotros que participemos en el diplomado podamos lograr la utilidad para poder ejercer en nuestra profesión cada uno de los criterios, conceptos y conocimientos que podamos adquirir en el diplomado. Entonces, identificando las obligaciones mediante la interpretación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pues vamos a ubicar qué es lo que debemos de cumplir para sobre ese tener el punto de partida para poder aplicar la contabilidad gubernamental, o si ya la estamos aplicando, para poder hacer las correcciones necesarias. Entonces partiríamos del tema de las obligaciones de cada uno de los entes públicos, los sujetos obligados, que como les comentaba, bueno, son todos los entes gubernamentales que manejan recursos públicos, que pueden ser del sector federal, estatal, municipal, centralizado, descentralizados, organismos autónomos, y cualquier tipo de recurso que puedan manejar, fideicomisos también con estructura que en su momento pudieran ser, y también los plazos para poder cumplir estas obligaciones, como conocemos que son los informes trimestrales, las cuentas públicas anuales. También lo que tenemos que identificar qué tipo de entes somos en el caso de los municipios, que pueden ser también algunos que tienen algunas facilidades de acuerdo a su población, que se les da la facilidad para tener alguna contabilidad simplificada. Entonces, todos estos conceptos básicos son de suma importancia para nosotros poder partir en la contabilidad gubernamental en el ente en el que nos estamos desarrollando, o en su caso en el ente en el que nosotros tengamos alguna asesoría o que prestemos algún servicio profesional. De manera adicional, también vamos a verificar aquí lo que es el cumplimiento del SEBAC, que es el Sistema de Evaluaciones a la Armonización Contable. Importante en demasía debido a que es una obligación que tenemos de cumplir todos los entes públicos. Entonces vamos a ubicar también parte de los reactivos que van a evaluarse o que se están evaluando trimestre por trimestre, que aun y cuando esta evaluación ahorita estuvo suspendida por el tema del COVID, bueno, ya se va a retomar y debemos de empezar a ver en qué estamos fallando o qué dejamos de lado para volverlo a recuperar y volver a evaluarnos cada uno de los entes públicos. De manera adicional también vamos a ver pues cada uno de los acuerdos que ha emitido el CONAC para nosotros poderlos interpretar y ver dónde los vamos a aplicar. Cada uno de los acuerdos, partiendo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sabemos que está el Consejo Nacional de Armonización Contable, el cual fue creado para emitir los acuerdos que van a regir la contabilidad gubernamental. ¿Y qué acuerdos tenemos? Principalmente, o los más comunes que podemos identificar, pues son los acuerdos relacionados con los registros de los ingresos, los egresos, los bienes patrimoniales, también los acuerdos de transparencia, subsidios. Entonces todos estos acuerdos los tenemos que estar ubicando para que cuando nosotros estemos ya en el ejercicio profesional, pues poder ver qué es lo que nos aplica, cómo nos aplica, cuándo nos aplica,
que es la funcionalidad de este diplomado, que es que nosotros lo podamos aplicar en la práctica desde el primer módulo, para que nosotros podamos identificar precisamente todas esas fortalezas que podemos adquirir en nuestros entes públicos. Contador. Excelente. Pues nuestra sesión 2, que se realizará el viernes 13 y 15 de mayo, abarca los temas fiscales que ya platicábamos, que ya se mencionaban, que es un hecho muy trascendental que los entes gubernamentales descuidan en gran medida lo que son la emisión de los FDIs de forma correcta, el timbrado de las nóminas de forma correcta, porque ahí se encuentra mucha flaqueza. Recordemos que hay un convenio con la Federación, existe ahí un apartado en un artículo en la Ley de Coordinación Fiscal que habla del retorno del 100% del pago del impuesto del ISR hacia los entes gubernamentales que cumplan de forma correcta con el pago, con la fuente de financiamiento correcta, estén timbrados adecuadamente y podrán recibir ese beneficio y aplicarlo en beneficio de toda su población para poder multiplicar el ejercicio del recurso público. También vemos que se van a tocar los temas en cuanto a las obligaciones fiscales de las retenciones de ISR en lo que son sueldos y salarios, en lo que es asimilados, pagos asimilados, servicios profesionales y los arrendamientos que también se llegan a tener por parte de estos entes gubernamentales. Son obligaciones que requieren estar reflejados, así como lo mencionó la contadora Irene, en la contabilidad gubernamental, para poder cumplir con esas obligaciones. Una vez que se realice el registro contable, estará su provisión y a su vez su afectación presupuestal bancaria que les permita a los entes cumplir con esas obligaciones. No dejemos a un lado lo que es el tema de las obligaciones en cuanto a materia laboral, la adecuada alta de los trabajadores tanto en el IMSS, en el Infonavit, en esas obligaciones que tenemos de brindarles seguridad social a lo que son nuestros trabajadores, porque es un tema importante que también muchas de las veces queda de lado esa parte dentro de la elaboración de sus presupuestos, dentro de sus planeaciones fiscales, de sus planeaciones operativas. Y en este módulo, que será de 2 días, como lo comenté, quedará muy claro y explícito esa parte donde cada uno de los entes gubernamentales requiere trabajar, requiere realizar y por lo tanto cumplir para no tener problemas ahora con todas estas reformas que está llevando a cabo lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque también un tema importante, ahora será necesario que todos los trabajadores presenten su constancia de situación fiscal para poder timbrar y pagarles la nómina, por lo que sí requiere ser un tema que ya se tiene por prontitud a atender por estos entes, ya que si no se tienen estas constancias de situación fiscal, habrá problemas para el pago de sus nóminas. Y recordemos todas estas problemas que ha tenido la Secretaría de Hacienda en sus páginas, en sus citas, para que en este módulo les quede claro y vayan haciendo su trabajo de convencimiento, su labor de campo para poder cumplir con estas obligaciones. También vamos a ver lo que son un taller de ingresos y egresos. En el taller de ingresos vamos a identificar precisamente los clasificadores presupuestarios que debe de identificar cada ente, porque debemos de entender que cada ente es muy diferente. Entonces, este taller nos va a permitir precisamente que todos los entes o cualquier ente que pueda venir a tomar el diplomado, pues les sea de utilidad. ¿Por qué? Bueno, porque cada entidad lleva su propia contabilidad de acuerdo a los lineamientos. CONAC emite los lineamientos de manera general y nosotros ya en el ejercicio tenemos que identificar la parte de los lineamientos que nos aplican. Entonces, ya en los talleres vamos a llevar un taller de ingresos, un taller de egresos, otro taller también de lo que es el registro patrimonial
Entonces el de ingresos, como les comentaba, vamos a partir de los clasificadores presupuestarios, que es el clasificador por rubro de ingresos, y también lo que es el clasificador por fuente de financiamiento, porque también cada ente debe de identificar de dónde proviene el recurso con el que está trabajando, si es de generación propia o si es de recurso federal, estatal, y si este es etiquetado o es de libre disposición. También vamos a ver lo que son, en el caso de los egresos, pues vamos a identificar también los clasificadores presupuestarios que debemos de conocer y que debemos de aplicar en su momento, que es el clasificador por objeto del gasto, el clasificador funcional, el clasificador por la clasificación administrativa, el clasificador por fuente de financiamiento, el de por tipo de gasto. ¿Por qué la importancia de los clasificadores? Bueno, porque nuestro presupuesto original con el que empezamos nosotros a trabajar es lo que vamos nosotros a estar realizando nuestra contabilidad gubernamental. Entonces, este taller de contabilidad gubernamental no solamente vamos a ver el tema de los registros, sino vamos a ver todos los temas adicionales como es presupuesto y ley de ingresos en su momento, porque se van entrelazando. Entonces, en estos talleres lo que nos va a permitir es identificar todos los clasificadores para también, si tenemos algún clasificador incorrecto en nuestro presupuesto del siguiente ejercicio fiscal, lo podamos nosotros corregir. En el caso del taller de lo que es el registro de los bienes muebles, inmuebles y los activos intangibles, pues también vamos a identificar todos los documentos que requerimos para poder llevar a cabo de primera mano una clasificación y una identificación principal de lo que es cada uno de los bienes, así como de la propia obra pública, que en su momento puede ser una obra capitalizable convirtiéndose en un bien inmueble o un gasto también. Entonces, principalmente este taller nos va a permitir revisar si en realidad nosotros estamos cumpliendo con la parte de contabilidad gubernamental, con los clasificadores presupuestarios, los momentos contables, tanto del ingreso del egreso. También si estamos cumpliendo con las matrices de indicadores, porque como también lo comentábamos en el taller de CEBAC, nos van a pedir toda esa información. Entonces ya interrelacionado, pues es de mucha utilidad porque vamos a identificar precisamente algunos de los errores o deficiencias que podamos tener para poderlas mejorar. Adicional también en el taller de lo que son los bienes muebles, inmuebles y activos intangibles, pues vamos a tocar el tema de las depreciaciones y el tema de la conciliación de los inventarios físicos con los inventarios contables para identificar precisamente si estos cumplen con las normas y los criterios que ha emitido CONAC o si no cumplen. Y lo más importante aquí es, si no cumplo, también poder identificar nosotros las soluciones para que nosotros podamos corregir en el ejercicio actual. Y si no podemos en el ejercicio actual por la cuestión de la aplicación y del respeto de las propias normas, poder trabajar toda la planeación para que en el ejercicio subsecuente podamos realizar las correcciones de todo lo que nosotros hayamos identificado. Entonces, como veíamos con el contador Antonio, es un diplomado muy robusto, es un diplomado que nos trae no solamente la experiencia al momento de trabajarle en este momento, sino también que nosotros podemos aplicar para poder corregir o para poder ejercer en algún momento nuestro ejercicio profesional como contadores si queremos entrar al ámbito gubernamental. Entonces, básicamente los tres talleres que yo les comentaba, pues es el de ingresos, el de egresos y el de los activos, que sería bienes muebles, inmuebles y activos intangibles. Excelente, contadora. Pues vamos a un corte y regresamos a este programa Generando Valor.
decía? El Pues ya estamos aquí de regreso en este programa del Colegio de Contadores Generando Valor, donde estamos hablando y platicándoles de lo que va a ser este diplomado en Contabilidad y Auditoría Gubernamental que se tiene preparado para todos ustedes por parte de la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, que tiene en este momento a la presidenta, la contadora pública certificada Lupita Cortés. Y pues ya hemos venido platicándoles de algo de lo que va a ser este diplomado. Recordemos la importancia de estos temas que están preparados para la aplicación correcta de la contabilidad gubernamental. Y pues vamos viendo que dentro de estos talleres, como se viene platicando, pues no va a ser nada más un monólogo, va a ser un taller donde se va a trabajar para poder identificar cómo se realizan las operaciones de forma correcta, adecuada y apegadas a la normativa, que es lo principal que tiene este diplomado, seguir la normativa dictada por el CONAC y explícitamente en su Ley General de Contabilidad Gubernamental y toda la normativa que viene acompañándola. Dentro de estos talleres que veníamos platicando de ingresos, podemos identificar de dónde viene el dinero y en qué se aplica el dinero, tener claro la fuente de financiamiento, de dónde proviene el recurso y la aplicación correcta de este mismo a través de sus fuentes de financiamiento, ya que es un tema importante para la fiscalización de los entes gubernamentales y que debemos apegarnos a ellos. Ahora bien, hay un tema muy específico que es el tema de obra pública. En este tema de obra pública es importante poder identificar cuáles son los tipos de obra que se ejecutan, si son obras en bienes de dominio público, si son obras en bienes propiedad del ente que aplica el recurso, para poderle dar su tratamiento contable correcto y poderlo tener en los clasificadores adecuados al momento de registrarlos y poder, una vez que estos terminan, esta obra termina, poderle entregar ya sea a la ciudadanía, poderle dar un valor, incrementar un valor a los bienes propios que se incrementarían su valor en libros, que viene un módulo también, como lo escuchamos, de bienes muebles e inmuebles. Entonces ahí hay un tratamiento muy especial que se le requiere dar para entregar esas obras que son construcciones de dominio público y en bienes propios. Aunado a esto, cuando se terminen esas obras, ¿qué tratamiento contable se le debe de dar en el balance y en el gasto? Y una vez que también se entreguen estos bienes y se le van a entregar a un tercero, el tratamiento adecuado en la contabilidad para no tener un problema en la contabilidad y en balance. Entonces,
Este taller de obra es muy importante y recordemos algo, el diplomado se puede tomar de forma completa o por módulos. Entonces, si tú eres director de obra pública y no estás interesado en conocer el 100% del diplomado, pues puedes tomar este módulo en específico y te servirá bastante para que lleves a cabo una forma correcta tu aplicación del recurso y no tengas un problema al momento de ser fiscalizado. Sí, también vamos a tomar el tema o vamos a tocar el tema de lo que es la emisión de la información financiera en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y también el cumplimiento de lo que es la información de la Ley de Disciplina Financiera. Si tomamos en consideración lo que estipula la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pues vamos a ubicar la información que se genera por esta obligación, que es la información contable, la presupuestaria y la programática. En la contable, bueno, nosotros ya conocemos los estados financieros, que los más conocidos pues es el estado de situación financiera y el estado de actividades, pero a su vez vamos a ver los demás estados financieros también, que es el estado de flujos de efectivo, el estado de variaciones en la hacienda pública, el estado de variaciones en el activo, en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera. Y en el caso de la información presupuestaria, bueno, sabemos nosotros que al inicio del ejercicio se elabora un presupuesto, cada entidad tenemos la obligación de elaborarlo, y se debe de elaborar un presupuesto de ingresos y de egresos. Entonces la información presupuestaria es importante porque ya aplicando lo que se vio en los primeros talleres de los clasificadores presupuestarios de ingresos y egresos, pues aquí se va a ver cómo se representa esa información ya posterior en la emisión de esos informes, que son los presupuestarios de ingresos por cuenta, por fuente de financiamiento, y los presupuestarios de egresos por clasificador por objeto del gasto, clasificación administrativa, funcional, fuente de financiamiento, programática. Entonces, nosotros también lo importante es nuestro sistema o nuestro ente público en el que estamos trabajando, el que estamos asesorando, está cumpliendo con la emisión de información financiera, contable y presupuestaria y programática o no. ¿Para qué? Para que también podamos hacer las correcciones, porque sabemos que esos formatos están emitidos por el propio CONAC, es una obligación poderlos emitir, pero no solamente es el emitirlos, es nuestro sistema está cumpliendo con todo lo que debe de cumplir para que estos se puedan emitir de manera correcta o en su momento hacer todas las correcciones. Y acompañados a estos informes o a esta información contable, financiera, presupuestaria, pues tenemos también lo que son las notas a los estados financieros, que es un tema que es muy delicado porque a veces no le damos la importancia que debemos de darle, y estas notas nos permiten revelar mucha información de los entes públicos. Además de que la propia norma nos dice que es un instrumento que debemos de utilizar para poder explicar cierta información que a veces no es tan clara en la propia información financiera o presupuestaria, pues aquí es donde debemos de explicar todos esos detalles de las integraciones de las cuentas, de los adeudos, del propio patrimonio, sus variaciones. A veces no sabemos dónde revelar el tema de los pasivos contingentes, los bienes en comodato que podamos tener, porque bueno, se da mucho el tema del comodato en terrenos, en bienes muebles. Entonces, vamos a ver la emisión de esta información financiera, contable, presupuestaria, programática, que no solamente la obligación deriva de la propia ley, sino que ya tenemos formatos específicos que debemos de cumplir bajo ciertas características, y pues que también es una responsabilidad de todos los administradores de recursos públicos el poderlo realizar. Pues excelente, contadora. Y aquí también, recordemos, vamos a hablar del tema de los cruces, porque existe información que se requiere cruzar en estos estados financieros, en esta información presupuestal, contable y programática, para poder identificar la emisión correcta de los mismos estados financieros y poder presentarlos ante los entes fiscalizadores, ante los órganos internos de control para su revisión, su fiscalización y su emisión de una opinión de si están correctos o no están correctos. El contador Cornelio nos va a hablar de los 206 cruces que existen contables que nos permiten identificar la correcta emisión de la información.
Probablemente no tenga el tiempo de decirnos los 206 cruces exactamente, porque es muy amplio esta información, pero los puntos específicos creo que sí serán mencionados para que podamos identificarlos y tener muy clara que nuestra información está presentada de forma correcta. El tema de las notas a los estados financieros es muy importante porque así como lo comentaba la contadora, pues tenemos notas de desglose que son 25, son 2 notas de memoria y 17 notas de gestión administrativa donde permite, es una radiografía del ente, es un resumen de las operaciones, muestra los saldos en cuentas bancarias, los saldos en pasivos, los saldos que tengamos ahí contingentes, las provisiones, nos muestra si tenemos algún trámite pendiente, alguna denuncia que tenga un recurso ahí provisionado y que no pueda ser eliminado, diríamos, en un punto de la contabilidad hasta que el tratamiento final quede listo. Si hay una denuncia, presentarlo ante tu cabildo, ante tu junta de gobierno, ante tu órgano de gobierno, para que éste lo apruebe y tú puedas identificar e informarle a cualquier autoridad cómo se encuentra tu radiografía, cómo se encuentra tu ente público. Entonces, en esas notas es importante porque tú dejas claro dónde está y en qué punto puedes alguna información ser de relevancia para que consideren la aplicación correcta. Entonces, esa información está plasmada dentro del diplomado. Tenemos más actividades que se van a ver, como lo comentó la contadora. El tema de transparencia es un tema muy importante porque recordemos que no es solo el tema de IMAIP. Todos piensan que el tema de IMAIP es el tema que domina el actuar de los servidores públicos, de los entes públicos, y no, hay un punto muy específico dentro de la ley que se tocará en este diplomado, en el título 5, que nos habla de toda una información que se requiere presentar en cuanto al título 3, al título 4, al título 5, que habla de lo que ya comentaba la contadora, el tema de bienes muebles, inmuebles, el patrimonio, el inventario, los estados financieros, programáticos, presupuestales, e información que va dentro de las normas que requiere el ente cumplir, que son anuales, trimestrales y semestrales, y que éstas permiten cumplir con el tema de SEBA, que ciertamente, como se comentó, ya se está retomando las capacitaciones aquí en Michoacán. Ya estamos a la siguiente semana, inician las capacitaciones a los responsables de emitir, de dar cumplimiento al SEBA, y posteriormente se retomarán después de 2 años por pandemia estas evaluaciones para medir el cumplimiento de cada uno de nuestros entes en los que bien podemos estar trabajando, bien podemos estar asesorando o bien podemos estar acompañando en cuanto a su emisión de la información. Sí, de manera adicional, como os comentábamos, vamos a ver el tema de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. Esta ley también nos da muchas obligaciones a todos los entes públicos, bueno, municipios y entidades federativas, así como los propios descentralizados que pudiera haber, organismos autónomos, y precisamente también es una ley federal. Entonces, esta ley nos da la obligación del tema del endeudamiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a controlar? Y nos está evaluando la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda evalúa a los entes públicos. Entonces, es importante saber cómo controlar o cómo registrar el tema de disciplina financiera, ya que estas evaluaciones pues se tienen que mandar, o esta información se tiene que enviar en su momento a la Secretaría de Hacienda para ver el nivel de endeudamiento, como es el caso, por ejemplo, de las entidades federativas, de los municipios que tengan deuda y también de algunos descentralizados que son grandes, que también ya la Secretaría de Hacienda les está solicitando la información. Y no solamente es el tema de la Secretaría de Hacienda, aun y cuando los entes no están obligados a mandarle la información, sí están obligados a su vez de elaborar ciertos formatos que deben de tenerlos en cierta periodicidad, como por ejemplo pueden ser los formatos que se presentan en el informe trimestral ante los órganos de fiscalización,
que corresponden a lo que es el balance presupuestario sostenible, o en su caso si aparece negativo, bueno, la propia ley te dice qué es lo que tienes que hacer para poderlo justificar, pero es identificar cada uno de estos formatos, cómo los elaboro, cómo debo de hacer los registros contables y cómo va a afectar en algún momento también para alguna calificación crediticia, para algún crédito que quiera solicitar algún órgano de alguna entidad, o en su caso también para ver el nivel de endeudamiento que está calificando la Secretaría de Hacienda, y que ese es una referencia ya actualmente de cómo van las finanzas públicas de cada uno de los entes, de cada una de las entidades federativas, los municipios. Entonces, este taller de disciplina financiera pues también es muy bueno, porque precisamente nos va a permitir a los entes en los cuales estamos laborando o en los que estamos asesorando cómo van en el tema de disciplina financiera, que también ahí se toca el tema de la mezcla de recursos o del respeto a las fuentes de financiamiento, como mencionaba el contador Antonio. Entonces, en este taller precisamente veríamos todos los formatos que se tienen que elaborar para el cumplimiento de esta disciplina financiera, que son los presupuestarios también de ingresos y de egresos, las clasificaciones, en el caso del egreso que va a clasificación administrativa, la clasificación de servicios personales, la clasificación por objeto del gasto y la clasificación por fuente de financiamiento. En cuanto a los informes trimestrales que se tienen que presentar. Pero también tenemos otros formatos que son anuales. ¿Cuáles son esos formatos? Bueno, pues son los formatos que van acompañados a nuestro presupuesto o a los presupuestos anuales que se elaboran, a las leyes de ingresos, que son la estimación de los ingresos y de los egresos futuros, así como los ingresos y los egresos ejercidos en ejercicios anteriores, precisamente recaudados o ejercidos en el caso del egreso, que también se deben de acompañar, les decía, bueno, a nuestros presupuestos o a las leyes de ingresos que se puedan generar en su momento. Y otro formato que también es muy, muy importante y que la mayoría de los entes a veces no le dan esa importancia o no la conocen o no lo elaboran, es el formato 8, que es el de obligaciones laborales al retiro de los trabajadores, porque también es una obligación de los entes el reconocer esas obligaciones laborales. Como decía el contador Antonio, pues sabemos que el gobierno también es un patrón y el patrón tiene obligaciones hacia los trabajadores. Entonces, ¿cómo los reconoces? ¿Cuándo los reconoces? ¿Cómo los vas a estimar? ¿Y cómo los vas a reflejar en tu información contable y presupuestaria? Bueno, pues todos esos temas los vamos a poder identificar y los vamos a poder atender en el diplomado. En cada uno de los talleres vamos a estar viendo la parte que corresponde, pero nos va a permitir identificar precisamente todo ese tema, y este tema de los pasivos contingentes, que es como luego los conocemos, también qué entes son los que lo tienen que reflejar, cómo se refleja, cuándo se refleja, para poder cumplir también con estos formatos, que todo esto que comentamos, bueno, sabemos que nos lo puede fiscalizar en algún momento, tanto en un ente de fiscalización federal como un ente de fiscalización local, que es la propia Auditoría Superior de Michoacán, y que actualmente ya lo solicitan, adicional de que también lo debemos de incluir en los informes trimestrales o en su caso en la cuenta pública anual, que también están obligados los entes a generar. También vamos a ver el tema de la consolidación de estados financieros, porque sabemos que hay varios, por ejemplo, municipios que tienen varios descentralizados, y pues ese municipio o el ayuntamiento tendría que consolidar toda la información financiera de todos los entes para poder presentar una información contable de toda la información o toda la contabilidad del municipio. Es decir, bueno, pues agrupar todos los ingresos, los egresos que pueda tener el municipio como tal, para poder saber en realidad cuánto ingreso tuvo, cuánto egreso tuvo, pero a su vez estar eliminando los conceptos que puedan duplicarse y que puedan hacer una mala interpretación de la información contable. Y a su vez esta consolidación pues también le aplica a la entidad federativa o a las entidades federativas, y en su caso pues también a la propia federación debería de estarle aplicando por el hecho de consolidar toda esta información financiera, que es una de las finalidades que tiene la contabilidad gubernamental, que todos respetemos las normas emitidas por CONAC para poder llevar a cabo esta consolidación y poder ahora sí tener a grandes rasgos cómo está los entes en los municipios, las entidades federativas en las que estamos trabajando. Sí, y ahí es importante, contadora, resaltar este tema de disciplina financiera,
porque efectivamente ignoramos el tema el estudio, de los estudios actuariales, el formato 8, y lo dejamos a un lado. Ya los entes fiscalizadores están volteándolo a ver para que le podamos dar ese tratamiento, ese seguimiento, y no vayamos a ser sujetos a una observación. También dentro de esta ley de disciplina financiera nos marca muy claro los tipos de incrementos que se pueden dar a los sueldos para no afectar las finanzas públicas, porque muchas veces en tiempos pasados se afectaban las finanzas públicas, se daban unos incrementos fuera de lo que estaba en la norma, y ahí te deja bien claro cuál es el porcentaje, por qué puedes crear nuevas plazas, cómo puedes generar nuevos sueldos a través de la normativa específica. Y lo que mencionabas de los financiamientos, pues queda claro que ahí vamos a ver lo que es el tema de los semáforos, que te va a poder demostrar si estás en un semáforo rojo, no puedes solicitar un crédito, ya tus finanzas no dan para que solicites un nuevo financiamiento. Si te encuentras en amarillo, te marca un tope para que puedas pedir un financiamiento, y si estás en verde puedes endeudarte hasta cierto punto, cumpliendo con varios requisitos, pasando por varios procesos, pasando por tu cabildo, pasando por el Congreso. Y dentro de esta parte que tú tienes para cumplir y poder solicitar este financiamiento, recordemos que hay unas evaluaciones que nos dice la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que un tercero requiere llevar a cabo de tu ejecución de los recursos federales, para que tú puedas mostrar que los estás aplicando de forma correcta. Entonces, recordemos que este diplomado consta de 4 módulos, que ya los veníamos platicando. Son 13 sesiones que se van a realizar. Estas sesiones están programadas para llevarse a cabo los días viernes por la tarde y los días sábados por la mañana, para que, repetimos, si estás interesado en tomarlo al 100%, estás en tiempo de comunicarte a los teléfonos del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y puedas pedir informes de los precios del diplomado en su totalidad, o los módulos. Hay precios, hay promociones, hay muy buenos incentivos para las personas que están interesadas, que estamos interesados en tomar parte. Nosotros vamos a estar ahí participando ya dentro de este diplomado. Entonces no lo olvides, 4 módulos, 13 sesiones, sábados y domingos, por la tarde del día viernes, por la mañana del día sábado, que no interferirá con tus labores del trabajo. Ya podrás dedicar la tarde del día viernes a estar capacitándote, y al finalizar este diplomado, que inicia en mayo y termina en junio, podrás tú tener unos conocimientos mejores en cuanto a lo que es la contabilidad gubernamental, todos sus clasificadores, la ley de disciplina financiera. Entonces te invitamos a que te registres. Agradecemos mucho al presidente del Colegio de Contadores Públicos, el doctor Roberto Carlos Estrada, el apoyo que le está brindando a la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, y agradecemos a todos ustedes que estuvieron aquí con nosotros. Agradezco a la contadora pública certificada Irene por estar conmigo, y pues recuerden, el Colegio de Contadores Públicos, generando valor.